Perfecto, parece que sí que se me escucha. Vamos a dar comienzo, como os decía, bueno, a este webinar de cómo podemos dar un salto profesional en nuestra carrera con un máster en dirección o administración de empresas, el conocido MBA. ¿Vale? Antes de nada, sí quería, bueno, lo primero presentarme. Mi nombre es Alicia Díaz, formo parte del departamento de admisiones de la escuela y lo primero quería presentaros un poquito la escuela, ¿no? ¿Por qué estudiar en EALDE o quiénes somos? Primeramente, bueno, saber que somos una escuela de negocios, manejamos todos los temas de administración, liderazgo, dirección, emprendimiento, todo lo relacionado con la empresa. Somos una escuela pionera, innovadora y líder además de gestión de riesgos en todo el mundo hispanohablante. ¿Por qué elegir esta opción? Bueno, comentaros que nosotros tenemos la sede en España, llevamos más de 10 años de experiencia, más de 10 años de trayectoria académica formando profesionales en diferentes puntos del mundo. Tenemos una formación adaptada a la demanda de las empresas y del mercado laboral, que, bueno, como sabéis, actualmente es tan cambiante. Bueno, tenemos en cuenta también esa proyección internacional y bueno, también podéis ver en la diapositiva que veis en pantalla que somos un centro REP certificado por el Project Management Institute. Esto luego lo veremos un poquito más a fondo cuando estemos hablando de los proyectos, de los MBAs con especialidades, que es donde lo podremos ver un poquito más a fondo. Bueno, como os comentaba, os mencionaba que nosotros impartimos formación adaptada no solo a la demanda de las empresas, sino también a las demandas de los profesionales, ya que nuestros programas son 100% en línea, son completamente virtuales y seréis vosotros mismos quien los organice, quien los gestione. Nosotros no vamos a estipular horarios o a exigir horas de conexión. Eso seréis vosotros mismos quien, como os digo, pues lo gestionéis en función del tiempo. Todos nuestros programas tienen una duración de un año, todos cumplen con más de 60 créditos universitarios, más de 1.500 horas lectivas y bueno, siempre hay de 3 a 4 comienzos, 4 convocatorias anuales, para que así también se pueda adaptar arranque a la situación familiar, profesional de cada uno y que sea también compatible esos horarios y frecuentes viajes que muchas veces nos encontramos, bueno, en nuestro día a día profesional. Importante el claustro docente. Hay que tener en cuenta que todos nuestros docentes son profesores expertos, todos están en activo, forman parte, bueno, ocupan puestos directivos en empresas de gran reconocimiento a nivel internacional, para que de esta forma también nos aseguremos de que toda la experiencia y el conocimiento que ellos puedan transmitiros sea real, sea objetivo y vaya luego en base pues, también a esas demandas y exigencias a las que nos enfrentamos. ¿Vale? Además veréis que la participación del profesor es activa, es dinámica y tendréis una comunicación muy cercana. Vais a ver que tanto con el resto de profesionales, de participantes del máster como con los docentes, la comunicación es prácticamente diaria y siempre tendréis canales de comunicación abiertos y disponibles para cualquier consulta o cualquier inquietud que pueda surgir. Además de contar con un tutor académico personalizado que acompaña a cada profesional en todo el proceso formativo. Y bueno, como no, hablar de la metodología que seguimos. Seguimos el método del caso, o el también conocido como el método Harvard, y lo usamos porque es eminentemente práctico. Además de ser una formación, una metodología amena, sencilla, participativa y dinámica, nos permite que todos los conocimientos que adquiramos o todas las herramientas que podamos reforzar las apliquemos de manera inmediata en nuestro día a día profesional. Y todo demás lo vamos a gestionar desde una plataforma con acceso ilimitado en el que lo encontraremos todo. No nos hará falta en ningún caso buscar fuera, tanto para las clases en vivo, las clases en tiempo real, como para los materiales, las herramientas, los software. Todo lo encontraremos en la misma plataforma. Y además es una plataforma que veréis que podéis utilizar desde cualquier dispositivo, sin que sea necesario o obligatorio un ordenador, ya que lo podemos utilizar desde un teléfono móvil o una tablet, y además también incluso sin conexión a Internet, ya que hay materiales que podemos descargar y así también podemos aprovechar esos ratitos que tenemos libres para poder ir revisando. ¿Vale?
Bueno, aquí os comentaba un poquito, me adelanté, bueno, con la diapositiva también, mira, podéis ver que hablamos de inglés. Tenemos varias opciones, ya que todos nuestros MBA incluyen un curso de idiomas completamente gratuito titulado por Oxford University Press con todos los niveles. Y bueno, no solo inglés, tenéis también otros idiomas por si queréis reforzar también en ese aspecto. Además también de un servicio, un curso de orientación ejecutiva impartido por una coach empresarial para todo lo que es también nuestro posicionamiento, ¿no? Al final no hay que olvidar que nosotros somos nuestro propio producto, nuestra propia marca y tenemos que saber posicionarnos para alcanzar pues tanto esos cargos que estamos buscando o que queremos conseguir como ser al final siempre la primera opción. ¿Vale? Bueno, aquí os mencionaba el método del caso, los casos prácticos reales actualizados con los que vamos a ir aplicando y aprendiendo, reforzando todo a lo largo del MBA y el contagio de habilidades, pues todo lo que tiene que ver con ese contacto con otros profesionales en diferentes puntos del mundo para que podamos también debatir, adquirir nuevas ideas, conocer otras formas de gestión y, como no, también ampliar la red de contactos, ese networking que es tan importante a día de hoy. Vale. Y bueno, ahora vamos a lo que veníamos. Vamos a hablar de esos MBA, esos máster en administración y dirección de empresas. Antes de entrar, qué es lo que vamos a aprender o qué es lo que vamos a ver en cada uno de estos máster, sí que me gusta destacar siempre qué 10 razones daríamos para elegir esta formación. Muchas veces estamos indecisos, no sabemos muy bien qué programa elegir, qué programa se adapta mejor a mi carrera profesional o qué programa es el que me puede dar ese salto a lo que estoy buscando. Me gusta señalar 10 razones por las que elegir un MBA y no elegir otro programa, un máster, una especialización. Y es que está claro a día de hoy que hacer un MBA no solo reporta beneficios profesionales, sino que al mismo tiempo también es un excelente recurso para todo lo que conlleva ese crecimiento personal. ¿Vale? Hay que darle, bueno, todos los enfoques formativos le dan mucha importancia al factor humano y a las habilidades sociales que van aparejadas, bueno, pues a esas labores luego de gestión tradicional. ¿Vale? Entonces, si tuviéramos que dividir esas razones o esos beneficios que nos va a aportar tener un MBA, yo lo dividiría en dos. Por un lado, los beneficios profesionales y por otro lado, lo que conoceríamos como esos beneficios personales. Si hablamos de la parte profesional, ¿vale? Para que nos ayude a saber qué tenemos o no que elegir, hay que tener en cuenta que lo que al final queremos es lograr una mejor posición en el mercado laboral actual. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues primeramente vamos a tener mayor facilidad para encontrar un empleo. Aquellos profesionales que ahora mismo estén en recesión, ahora mismo estén buscando nuevas oportunidades, pues el MBA es un plus en el sector de los negocios. Entonces, es mucho más cuando todavía estamos en ese proceso de encontrar un empleo. De hecho, hay varios estudios a nivel internacional que afirman que a día de hoy todas las empresas prefieren contratar a profesionales con un MBA para que ocupen sus altos cargos, como pueden ser cargos directivos o de alta gerencia. Es cierto que la experiencia cuenta, pero es verdad que en la actualidad son los estudios de formación complementaria los que más relación o más posibilidades nos van a dar, es decir, los que nos van a abrir un abanico de posibilidades mucho más amplio. Entonces, también tenemos que mencionar, siguiendo este pasito que estamos siguiendo, dentro de esos beneficios profesionales, la mejor cualificación. Entonces, digamos que hay dos motivos para realizar este MBA. Por un lado, estaría el adquirir esas habilidades básicas de gestión de los negocios y actualizar esos conceptos o, en segundo lugar, actualizar esos conceptos, ¿vale? Sobre todo la primera, habilidades básicas para esos profesionales que, como hablábamos, pues están recién empezando a abrirse ese campo dentro del área específica elegida o dentro del propio mundo empresarial, como puede ser, por ejemplo, un emprendimiento. Y la segunda, los profesionales que ya cuentan con una amplia experiencia. Entonces, sea como sea, no nos va a importar en qué proceso estemos o en qué momento, porque siempre vamos a estar mejor cualificados y mejor preparados. Por lo que al final también el puesto de trabajo al que vamos a poder alcanzar o al que nos vamos a poder vincular va a ser también de mejor cualificación. ¿Vale? Antes mencionaba la palabra de networking. Bueno, también es un beneficio profesional, ya que vamos a poder ampliar la red de contactos. Hay que tener en cuenta que el área de los negocios no solo depende de la formación o de la parte, por ejemplo, financiera, sino también de la red de contactos
que hagamos. Es importante contar con profesionales, pues por ejemplo, como hablábamos antes, en diferentes puntos del mundo, tener un networking amplio, no solo por el valor agregado que le dará a nuestro perfil, sino que también pues tendremos la oportunidad de poder llegar a acuerdos o alcanzar convenios que nos beneficien tanto como profesionales o incluso a nivel personal. Entonces, ¿qué lugar más ideal para conocer nuevos profesionales o poder ampliar esa red de contactos que además compartáis actitudes e intereses comunes que dentro de un programa de este tipo? Y la estabilidad laboral. Antes hablábamos del vincularnos a una empresa. Vale, pero ¿y si ya estamos vinculados? Lo que es importante es saber que estamos seguros en nuestro puesto de trabajo, que no corremos el riesgo de perderlo, de que nos sustituyan. Entonces tendremos que mencionar, importantísimo, esa estabilidad laboral. Entonces, no buscar solo nuevas opciones, sino consolidar la que ya tenemos. Y el MBA es lo que nos va a dar ese candado, esa clave para poder hacerlo, ya que la empresa, por un lado, valorará el esfuerzo que hemos hecho para seguir completando nuestra formación, para estar actualizados y además ponerlo a su servicio. Entonces, cómo no, qué jefe no va a querer un profesional dentro de su empresa o en altos cargos que esté actualizado, que conozca normativas, que esté al día y lo ponga a su servicio. Entonces, puede incluso que nos puedan tener en cuenta para esos procesos de promoción interna en un corto espacio de tiempo. Y luego la retribución, esos ingresos. Hay que tener en cuenta que si estamos hablando de esa estabilidad laboral, si tenemos la opción de postularnos a un nuevo cargo o de seguir proyectándonos, de seguir en ese ascenso, en esa carrera profesional, pues hay que tener en cuenta que tras realizar un MBA, todo esto va acompañado de una mejor retribución. De hecho, hay un estudio que hace el Financial Times, si no estoy mal con la fecha, hablamos de 2016, en el que dice que los profesionales que estudian o cuentan con un MBA mejoran su sueldo hasta en un 125% a los 2 primeros años de haberse graduado. Bueno, a mí esto ya me parece una motivación más que suficiente, porque si tenemos la posibilidad de mejorar horarios, mejorar puesto, incluso mejorar la retribución, el ingreso que voy a percibir, pues es algo importante. Y bueno, como os mencionaba, habíamos dividido esos beneficios en dos. Por un lado, los profesionales, y ahora vamos a hablar un poco de esos beneficios personales que, bueno, yo tendría en cuenta o que siempre menciono a la hora de elegir estos programas. Y es que al final, pues no todo en esta vida es trabajar o ganar dinero, sino que al final también hay que aportar otro tipo de beneficios o de herramientas en ese terreno individual, en ese terreno personal. Entonces, por ejemplo, esas ganas o esa posibilidad, ese desarrollo del emprendimiento. Hay que tener en cuenta que es una de las principales habilidades y características que se está exigiendo a los profesionales dentro del área de negocios en este siglo XXI. Al final hay que tener en cuenta que es muy sencillo, los modelos de empresa se van modificando y han cambiado de tal manera que al final encontrar un trabajo, ser empleado no es la única opción que tenemos. Ahora hay muchas otras vías y una de ellas es el poder echar a andar pues nuestros propios proyectos, poder conseguir pues esos sueños o construir eso que llevamos tanto tiempo queriendo. Entonces no tiene por qué ser algo grande, algo masivo, algo... No, basta con que realmente sea eficaz y sea viable. Y esto es lo que nos va a enseñar un MBA. ¿Vale? Y bueno, hablamos también de, bueno, siguiendo con esos beneficios personales, es un error bastante común pensar que el área de los negocios, como os mencionaba antes, solo tiene que ver con el dinero, con las inversiones y no, nada que ver. Para desenvolvernos dentro de este área empresarial tenemos que ir mucho más allá, que es además también pues, la capacidad de poder gestionar recursos, manejar equipos multidisciplinares, tener una buena comunicación, conocer estrategias no solo operacionales, sino también esas estrategias de motivación, los tipos de negociación, etcétera. Entonces, esta concepción integral, digamos, podríamos llamar esa visión holística, es una de las cosas que se adquiere realizando un MBA y no otro tipo de programas y que también nos va a resultar al final un beneficio profesional, ya que, como os mencionaba antes, pues, ¿qué empresa no quiere que sus profesionales cuenten con todas estas cualidades para ponerlas a su disposición? Y otro de los datos importantes, esa flexibilidad y cambio continuo.
hace un momentito hablábamos de que el área de los negocios ya no es la misma que hace un par de décadas. Hoy a día pues todo es mucho más ágil, mucho más dinámico, mucho más cambiante y flexible. Entonces, los altos ejecutivos, los gerentes, los altos cargos, al final todos los profesionales debemos adaptarnos a esta circunstancia y debemos aprender que solo con ese cambio continuo, con esa actualización, es posible triunfar en el mercado actual y lograr los objetivos, las metas, los retos que nos propongamos. Y al final, pues estas son las dos cualidades claves para poder hacerlo. Vale. Y bueno, antes también mencionábamos dentro de los beneficios profesionales, ya por último, es el único beneficio ya que os cuento, antes dentro de los beneficios profesionales hablábamos de esos mayores ingresos o esa mayor retribución, y dentro de los objetivos personales os voy a hablar de la recuperación de la inversión inicial, porque es muchas veces pues un poco lo que más nos asusta, ¿no? Esa inversión que tenemos que hacer en nuestros estudios, ¿lo recuperaré? ¿Me servirá? Sí. La respuesta es sí. De hecho, como os comentaba antes, en un plazo de 2 a 3 años estamos hablando de mejorar los ingresos o la retribución, pues cómo no vamos a poder recuperar la inversión inicial. Al final, pues como os comentaba, una vez nos hayamos graduado, veremos que todo es mucho más sencillo, pues tanto las posibilidades de encontrar un nuevo trabajo, así como el interés que van a tener sobre vuestro perfil. Entonces, al final lo habremos conseguido en un espacio muy corto de tiempo. ¿Vale? Y bueno, esto eran un poquito pues esos beneficios, esas razones que yo quería destacar el día de hoy para elegir este programa, o sea, elegir, digamos, un grado académico de MBA y no otras opciones. ¿Vale? Y seguro que nos hemos identificado con muchos de estos beneficios y con muchas de estas razones. Y ahora bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que podemos aprender dentro del máster, y luego vamos a ver también la posibilidad de especializarnos, o sea, no solo contar con ese máster en administración y dirección de empresas, sino además el también poder darle un énfasis, el poder enfocarnos o tener una especialización dentro del propio MBA. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que, como el mismo nombre lo dice, esto es un máster en administración y dirección de empresas, por lo cual vamos a ver todo lo relacionado con el negocio. Desde, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los fundamentos del marketing estratégico, direcciones operacionales, dirección estratégicas, ventas, recursos humanos o gestión del talento humano, finanzas corporativas. Al final vamos a tener que conocer todo el ciclo y toda esa cadena para que funcione y para que nos podamos desempeñar de la mejor manera dentro de la empresa. De hecho, como veis en pantalla, al final nos capacita para gestionar también, por ejemplo, pues toda esa transformación digital en cualquier tipo de empresa, y aporta todos esos conocimientos para poder dirigir y ocupar un puesto de responsabilidad. ¿Vale? Podéis ver también, como os decía, pues obtener una visión de futuro que permita a tu empresa ser más innovadora, convertirnos en un buen gestor, un buen administrador de esos recursos, poder analizar el mercado. ¿Vale? Entonces, al final, todo eso suma, es importante. Entonces, bueno, aquí veis algunos de los datos también que os comentaba antes, la posibilidad de ampliar caminos como emprendedor, de poder especializarnos, mayor remuneración, la actualización constante. Bueno, ya lo he mencionado, no quiero repetirme. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora, ¿a quién va dirigido? Realmente yo, como os mencionaba al principio, creo que es un programa que puede ir dirigido a cualquier perfil. No solo tenemos que contar con unas características específicas para poder hacerlo, sino que lo realmente importante es que tengamos esas ganas, esa motivación de querer aprender, de querer actualizarnos y de querer invertir pues todo pues ese tiempo que tenemos para poder seguir en ese camino. Aquí, bueno, ponemos algunos de los ejemplos. Por ejemplo, pues va dirigido a directivos funcionales, o sea, profesionales que a día de hoy ocupan ya un puesto de alta dirección, ya sea a nivel funcional o a nivel general, y que quieren mejorar sus habilidades, pues dentro, por ejemplo, del ámbito comercial o dentro del liderazgo. O profesionales con cualquier tipo de titulación que desean aspirar a nuevos puestos directivos después, por ejemplo, de unos años de experiencia, o personas que se plantean crear su propio negocio.
Vale, aquí por ejemplo hay una pequeña, bueno, pues hablamos de MBA y máster, pues esa visión general, lo que significa al final el máster. Aquí, como podéis ver, vemos algunos de los bloques que se ven y se desarrollan dentro del plan de estudios del máster en Administración y Dirección de Empresas. Como comentaba antes, vamos a ver todo lo relacionado con esa cadena, desde la dirección comercial, marketing, gestión de proyectos, dirección de personas o gestión del talento humano, la parte operacional, los análisis, la estrategia, la innovación. Y bueno, y si os fijáis, en el punto 9 veis el trabajo fin de máster. Esto os lo adelanto. Todos nuestros programas finalizan con un trabajo que dura 4 semanas y no tiene nada que ver con una tesis, porque veréis que no es un trabajo de investigación o un trabajo teórico, sino que se plantea un suceso que tendréis que resolver aplicando pues todo lo que hemos visto en los 8 puntos anteriores. ¿Vale? Además tenéis opción de hacerlo individual, de hacerlo grupal, y tampoco hay que hacer una presentación, únicamente, digamos, pues ese portfolio o esa documentación que hemos ido recogiendo la presentamos para que pueda ser evaluada. ¿Vale? Y ahora ya pasamos a esa opción que os mencionaba de poder darle un énfasis, de poder contar no solo con ese máster en Administración y Dirección de Empresas, sino además especializarlo. Aquí os damos algunas de las opciones que tenemos. Hay muchas otras, vamos a ir viendo que unas de otras, también así podáis, os resulte pues más adecuado o se adapte mejor a lo que estéis buscando. En pantalla podéis ver la especialidad en recursos humanos o gestión del talento humano. Podéis ver también de compliance, muy en auge a día de hoy a nivel internacional, un área de desarrollo impresionante que es la parte de blanco. También tenemos un área de metodologías ágiles, Big Data, auditoría, marketing, proyectos, muchas para que podáis elegir os guste o la que más os se adapte. ¿Qué pasa con el MBA especializado? Pues digamos que es como si dividiéramos el máster en dos. Por un lado, tendremos todos esos conocimientos necesarios para la dirección de una empresa y todo el conocimiento integral del negocio, como veíamos hace un par de diapositivas, y luego además le sumaremos esos conocimientos específicos de la elección que hayamos tomado. Por ejemplo, si hablamos del MBA con especialidad en recursos humanos, veremos pues todo lo que tiene que ver con asumir labores de liderazgo ejecutivo pues, en el mundo empresarial, gestionar el cambio en una empresa y poder implementar estrategias de inteligencia emocional. Podemos conocer estrategias también de coach ejecutivo, dominar conceptos de bienestar laboral y controlar riesgos psicosociales en nuestros profesionales o en nuestros equipos. Podremos también establecer estrategias de marketing innovadoras y optimizar la gestión de la cartera de clientes de la empresa. Podremos asumir ese espíritu emprendedor para descubrir nuevas oportunidades de negocio, todo lo que tiene que ver con la innovación, sus herramientas. Hay un blog además muy interesante que es Aprendiendo a fracasar, que no, los errores no son solo fracasos, sino que de ellos es de lo que podemos aprender. Entonces, ahí también lo vamos a poder reforzar. Y luego, como no, todo lo que tiene que ver con el cambio y las diferentes teorías. Por ejemplo, el mundo VUCA, modelos de cambio, Dave Ulrich, los 8 pasos de Kotter, o todo lo que tiene que ver con esa gestión del cambio organizacional, como ser el ciclo de gestión de procesos o, como os mencionaba antes, pues el principio 90-10 de Stephen para todo lo que tiene que ver con las emociones y los de ánimo para poder aplicarlo pues dentro de nuestro equipo o de nuestro grupo de trabajo. ¿Vale? Bueno, pues pasemos, por ejemplo, con el MBA en Compliance, que comentaba, bueno, que es una opción muy, muy, muy interesante a día de hoy, porque, bueno, a nivel internacional se están estipulando esas normativas estrictas para todo lo que tiene que ver con ese rol o responsabilidades de cumplimiento. Este programa, además, la columna vertebral que tiene, en lo que se basa es en la ISO 19600. Veremos todo lo que tiene que ver con fraude y blanqueo de capitales, lavado, financiación a terrorismo, corrupción, implementación de controles internos y externos, y no solo con una visión, por ejemplo, de Europa, sino a nivel mundial, tanto en Latinoamérica como en Europa, y toda esa normativa financiera básica para ese cumplimiento. ¿Vale? Muchas veces también surge la pregunta de, porque nos la hacéis, bueno, o se hace continuamente, si
tengo que tener un conocimiento previo en leyes o en normativas. No es necesario. Digamos que un MBA es una escalera, o sea, empezamos desde el primer peldaño e iremos subiendo hasta que tengamos el conocimiento íntegro. No es necesario que tengamos previamente ningún tipo de conocimiento. Y para mí esta es una opción perfecta a día de hoy porque bueno, es uno de los, digamos, uno de los rubros de las áreas que más impulso está cogiendo y que más se está solicitando. Pasamos también a la parte de las metodologías ágiles, también muy en relación con la dirección de proyectos, que luego también veremos. Pero centrándonos en la parte de metodologías ágiles, bueno, no solo podremos, como os mencionaba antes, asumir esas labores de liderazgo ejecutivo en el mundo empresarial, sino que también podremos implementar metodologías como Scrum o Lean dentro del desarrollo de los proyectos, dirigir el departamento comercial y de marketing de una organización, ya que contaremos con esa agilidad y esas metodologías para poder hacerlo. Podremos optimizar toda la gestión del CRM mediante estrategias innovadoras. Podremos también asumir ese espíritu emprendedor para descubrir nuevas oportunidades de negocio, los fundamentos de un equipo ágil, metodologías Lean, Kanban, Scrum, Framework, Design Thinking o Lean Startup. ¿Vale? Con todo lo que tiene que ver también con los stakeholders, Customers Development o Business Model Canvas. ¿Vale? Por supuesto, como veis al final de la pantalla, en todos pone conocimientos generales del MBA y estos los veíamos antes en esos 8 bloques que hemos revisado de la dirección operacional, la dirección, bueno, todo lo que tiene que ver con la gestión integral de la empresa. Saltamos ahora a la especialidad dentro de Big Data. Vale, pues aquí comentaros, bueno, como os menciono en todos, también asumir esas labores de liderazgo ejecutivo dentro del mundo empresarial, definir métricas para extraer información de los datos con fines empresariales, desarrollar proyectos empresariales de Big Data y Business Intelligence desde cero. Podremos también optimizar toda la gestión del CRM, ya que contaremos con esas métricas, con esos proyectos de Business Intelligence, por lo cual también todo el marketing será mucho más innovador y mucho más óptimo y efectivo. Y podremos también desarrollar bueno, todo lo que tiene que ver con One Metric That Matters, veremos también dashboards y sobre todo la toma de decisiones. No iremos a ciegas, tendremos números, métricas, posibilidades de saber dónde nos encontramos, dónde queremos llegar, por lo cual la gestión del tiempo será mucho más eficaz y también con ello la toma de decisiones. ¿Vale? Y bueno, MBA en especialidad en calidad y auditoría, también un área extensa que nos da muchísimas posibilidades. Como veis en pantalla, bueno, la base de este MBA, esa columna vertebral, es la ISO 9001, actualizada bueno, en 2015. Sabéis que además esta normativa es certificable, por lo cual nosotros os vamos a dar toda la formación necesaria para que si luego al finalizar queréis, tengáis la posibilidad de certificaros y lograr también pues, esa certificación como auditor interno por la norma ISO 9001. Pero ¿qué nos va a dar este MBA o qué podemos aprender? Bueno, además de asumir esas labores de liderazgo que hablábamos, también vamos a poder auditar un sistema de gestión de calidad, podremos implementar el pensamiento basado en riesgos dentro de la organización. Hay que tener en cuenta que esta implementación es tanto a nivel interno como también externo. Nos va a permitir que podamos auditar o implementar a un tercero, ya sea a un particular, a una pyme o a otra empresa, igual que podremos implementarlo dentro de la propia empresa donde ya estemos trabajando. ¿Vale? También podremos dominar todos los elementos de la dirección operacional, asumir ese espíritu emprendedor para descubrir nuevas oportunidades de negocio, manejar el punto 6.1 a la perfección de esta normativa, que es el más fundamental a la hora de las auditorías y de la calidad, y podemos manejar también los riesgos de forma integrada, de una forma transversal. ¿Vale? Por lo cual también podremos manejar departamentos de gestión de calidad y sus riesgos, podremos elaborar matrices, mapas de riesgos, identificación y análisis de la gestión de calidad, por lo que también, como os mencionaba antes, mejoraremos la gestión eficaz del tiempo y toda esa toma de decisiones, ya que con las matrices y los mapas de riesgos también tendremos, digamos, pues unos números, o sea, tendremos mucho más claro qué es lo que podemos hacer y cómo hacerlo. ¿Vale? Y bueno, luego, como os mencionaba, también tenemos otras muchas opciones dentro de los envíos y os mencionaba la parte de marketing, marketing digital, donde
todas esas alternativas innovadoras, además del marketing tradicional, que al final es en lo que nos tenemos que basar. También veremos todo el tema de posicionamientos o todo ese área digital o incluso de ciberseguridad, que bueno, tan en auge también está a día de hoy. Y también tenemos, por ejemplo, comercio internacional, en el que conoceremos coyunturas, pues por ejemplo, en todo el comercio Europa, en Latino y Centroamérica, todo lo que tiene que ver con divisas, contratos, cambios monetarios. También tenemos MBA en la parte financiera para todos aquellos profesionales, por ejemplo, que se desempeñan en entidades financieras o temas de contabilidad, contadores públicos, bueno, profesionales que les guste también este área de finanzas. Tenemos también la posibilidad de hacerlo dentro de riesgo. Al principio una escuela líder en el área de riesgos, no, la verdad, no hay formación parecida, por lo menos en, digamos, para profesionales hispanohablantes. Y os mencionaba al principio, veíais lo del centro REP, del PMI. Esto es para, por ejemplo, el MBA en dirección de proyectos. Quiere decir que somos un centro de educación avalado y certificado directamente por el propio PMI, además de muchos otros acuerdos y convenios que tenemos a nivel internacional y nacional. El PMI es el Institute Project Manager, es una institución norteamericana que a día de hoy da norma a todo lo que tiene que ver con la gestión y dirección de los proyectos. Ellos, de hecho, tienen unas metodologías ágiles recogidas en el PM Book. ¿Vale? Nosotros, al ser centro REP, eso luego también nos trae ciertas ventajas, como por ejemplo el acceso directo a esta certificación, que incluso ya hay a día de hoy países en los que si no estamos certificados como PMP, como Professional Project Management, no podemos trabajar en el área de proyectos. ¿Vale? Entonces también es interesante esa opción. Todos nuestros docentes además forman parte, están certificados y forman parte, son miembros del PMI, por lo que también todo lo que es la formación, los recursos, los materiales y las herramientas que os podremos facilitar será mucho más amplia, incluso los simuladores para que podáis prepararos luego ese examen. Incluso para profesionales que ya estén certificados os da la posibilidad de juntar los PDUs para luego poder actualizar esa certificación. Vale. Y bueno, un poquito yo creo que hemos ido viendo los puntos más importantes. Ahora podéis ver, bueno, tenemos ahora mismo proceso de selección y matriculación abierta. Comenzamos convocatoria a finales del mes que viene, a finales de marzo. Daremos arranque a todos nuestros programas. Entonces estamos todavía en la opción de poder pues solicitar información, ampliar todos estos conceptos, además por un asesor especializado que también nos acompañará durante todo el proceso, incluso tener la posibilidad también de contar con una ayuda, de contar con una beca por parte de la escuela. Sí os invito a que si tenéis un ratito y os apetece, entréis al canal de YouTube de la escuela porque podéis encontrar pues, un tutorial con la plataforma para que conozcáis la plataforma por dentro. Podéis ver experiencias de otros profesionales que están o ya han estudiado con nosotros. También podéis ver esa opción que tenemos de participar en la semana presencial. Aunque todos nuestros programas o todos los que hemos estado viendo son 100% virtuales, todos tienen la posibilidad de al finalizarlo participar en una semana presencial. Es una semana en la que hacemos desde visitas culturales y turísticas a visitas a sedes de importantes empresas que están ubicadas aquí, como por ejemplo puede ser Amazon España, y se hacen también diferentes charlas, seminarios y un acto de clausura, un acto de graduación en la que se hace entrega del certificado fin de estudios y además, muy interesante, se hace una comida para que podamos ampliar pues, esa red de contactos a nivel personal, podamos conocer a emprendedores, directivos de empresa, a los rectores, a los docentes, a otros profesionales y bueno, así como os digo, pues poder ese networking hacerlo a nivel personal, a nivel internacional, incluso poder llegar a acuerdos y convenios. También podéis ver ejemplos de estas semanitas dentro del canal de YouTube. Y en LinkedIn incluso podéis contactar con profesionales que ya han estudiado con nosotros para que también a nivel personal os puedan dar su opinión o el resultado que han tenido con estos programas. Y antes de finalizar, sí quería ver si ha surgido alguna consulta, alguna inquietud en la que yo os pueda colaborar, así que os voy leyendo. No dudéis en preguntar que yo os voy contestando. Vale, como os mencionaba, vais a ver que el MBA va escalonado. O sea, vamos a empezar desde los conceptos más
básicos o los conceptos más necesarios para luego ir dando toda la perspectiva, toda la transversalidad que al final tiene el área de administración o, por ejemplo, de marketing. ¿Vale? Entonces, en caso de no contar con conocimientos, no sería, digamos, importante o necesario, podríamos hacerlo de igual forma y veréis que al final la profundidad, cuando lo terminéis, vais a ser capaces de hacer cualquier plan de marketing o de poder manejar cualquier área de administración. Vale. Respecto a los valores de los programas, como tenemos programas de becas, los valores pueden variar. Ahí ya depende del perfil de cada profesional, dependiendo pues un poco pues de la experiencia, de los estudios. Ahí también nosotros vemos la posibilidad de ajustar esos porcentajes de beca para que sea la inversión lo más sencilla posible. Entonces, para poder daros un valor real o aproximado, yo os recomiendo que mandéis una solicitud de información. Se os puede mandar, digamos, pues un presupuesto aproximado por correo electrónico o incluso se puede gestionar a través del comité de admisiones para la aplicación a las becas. ¿Vale? Entonces yo os invito a que mandéis la solicitud, que bueno, nosotros encantados nos ponemos en contacto con vosotros para que lo podamos ver con calma. Vale, la titulación, comentaros que nuestra titulación es a nivel internacional. Todos nuestros títulos tienen reconocimiento internacional, los validamos por la apostilla de la Haya, que da reconocimiento, legalidad y validez en más de 120 países del mundo. ¿Vale? De esta forma, cuando recibáis la titulación no habría que hacer ningún otro trámite adicional, salvo alguna excepción, pero no habría que hacer ningún trámite adicional. Como os digo, hay doble titulación, título por parte de la escuela y título por parte de la universidad. ¿Vale? Entonces eso también lo podemos ver juntos. Vale, la semana presencial en ningún caso es obligatoria, ¿vale? Tenéis la opción de participar si así queréis o así podéis hacerlo. Se avisa siempre con más de 6 meses de antelación para que en caso de que queráis participar se pueda organizar y se pueda planificar. Siempre os haremos llegar un planning con las actividades, las visitas, todo lo que se va a realizar en esa semana y incluso podéis venir hasta con 3 acompañantes. ¿Vale? Más o menos para que nos hagamos la idea, normalmente se suelen realizar para el mes de septiembre, octubre, más o menos. Esto puede variar, pero más o menos es por esas fechas. Vale, respecto a los tiempos, como os comentaba, no hay unos tiempos estipulados, no hay unos horarios exigidos. Sí que recomendamos, esto es a nivel personal, es una recomendación, que a nuestros programas se le destinen una media como de unas 7 horas semanales. Estamos hablando de una horita al día, para que así nos dé tiempo a poder revisar todo el material, poder hacer las actividades y lograr con éxito nuestra titulación, lograr con éxito culminar los MBAs. Pero esto, como os digo, es opcional. ¿Vale? Podéis elegir cuándo, cómo y dónde conectaros. Nosotros no os vamos a obligar a ello. Perfecto, parece que no hay ninguna otra consulta. Bueno, yo como os decía, os invito a que nos mandéis una solicitud de información. Yo encantada con mis compañeros de poder ayudaros, colaboraros en el proceso. Si todavía os queda alguna inquietud, nosotros estamos encantados. Solicitud de información desde muchas partes, pues tenéis acceso a la página web de la escuela, en YouTube también tenéis la opción de mandar la solicitud si queréis, bueno, tenéis diferentes vías para poder comunicaros y nosotros quedaremos atentos a cada una de vuestras solicitudes. Por mi parte, daros las gracias por participar, por escucharme este ratito. Ha sido un gusto compartirlo con vosotros y espero que tengáis todos muy buen día, que estéis muy bien. Muchísimas gracias.